Buenos días. Ánimo. Bueno, ayer nos plantearon, no sé si está aquí el compañero que hizo la pregunta sobre el abasto de agua en San Luis Potosí. No vino ahora, pero le pedí al ingeniero Germán Martínez que nos explique cómo está la situación del abasto de agua en San Luis Potosí. Y esto va a ayudar mucho a la gente de San Luis y a los del municipio de Graciano Sánchez, está conurbado a San Luis, para que tengan toda la información de lo que está sucediendo. De acuerdo a la plática inicial con el ingeniero Germán Martínez, no es un problema grave, afortunadamente, de que se vayan a quedar sin agua, y ya se está atendiendo. Pero lo va a explicar ahora el ingeniero Germán y luego ya nos vamos con preguntas y respuestas, si les parece. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, medios de comunicación. La situación del abastecimiento de agua en la zona conurbada de San Luis Potosí atiende a 1.249.000 habitantes. La demanda total de agua para la zona conurbada de San Luis Potosí es de 3.000 litros por segundo. El abastecimiento de agua a la población se lleva a cabo por aguas subterráneas y aguas superficiales, distribuidos de la siguiente manera. Tenemos dos fuentes superficiales y fuentes subterráneas. En lo que se refiere a las fuentes superficiales, la presa del Realito equivale al 15% del total de la demanda. La presa San José aporta 250 litros por segundo, equivalente a 8.3% del total de la demanda. De fuentes subterráneas se tiene el acuífero de San Luis Potosí con 130 pozos para 2.300 litros por segundo, equivalente al 77% del total de la demanda. Como vemos, el Realito, el sistema de abastecimiento del Realito, apenas es una parte, el 15% del total de la distribución de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Si analizamos en qué consiste el sistema de abastecimiento del Realito, lo constituyen diferentes infraestructuras. Inicialmente, la presa El Realito, que se ubica sobre el río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. La línea de conducción de 132 kilómetros, ahí podemos ver de la presa El Realito hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí. La línea de conducción, 132 kilómetros, 3 plantas de bombeo, las podemos ver en el recuadro superior derecho, 3 plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, o sea que pasa de una situación de presión en la tubería a una situación de distribución por gravedad. Una planta potabilizadora y 6 tanques de entrega cercanos a la zona metropolitana de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. ¿En qué condiciones se encuentra la presa El Realito? Actualmente tiene un almacenamiento de 12.23 millones de metros cúbicos. Es una presa pequeña comparada con una gran cantidad de presas, 210 presas que tenemos en el país. Es de las más pequeñas. Puede almacenar hasta 50 millones de metros cúbicos. Con este volumen almacenado actualmente se garantiza tener agua suficiente para continuar el abastecimiento a la población del caudal que recibe actualmente. La próxima temporada de lluvias, estamos en el mes de abril, la temporada de lluvias inicia mayo, junio, mejorarán los niveles de almacenamiento en la presa El Realito. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la parte estructural de la presa, tenemos que señalar categóricamente que la situación de la presa, la cortina, no tiene ningún problema estructural y es estable. La cortina es de sección gravedad. Menciono esto, hay diferentes tipos de presas, de cortinas, y hay de materiales graduados, hay de arco, empotradas en las laderas. Esta presa es de sección gravedad, quiere decir que el peso de la presa resiste los empujes del agua que está almacenada. Entonces, no tiene efectos las fugas y las filtraciones que tiene en la parte de la estabilidad. El proceso constructivo, también es conveniente señalar cómo se construyó esta presa para entender cómo están las fugas. El proceso constructivo fue colocar concreto que se compacta con rodillos, o sea, se le llama concreto compactado con rodillos, este tipo de
de material en la presa. Se coloca en capas. Como datos generales, la longitud de la cortina es de 270 metros y la altura máxima de 90.5 metros de altura. Las filtraciones que vemos o que la población revisa constantemente se presentan a través de la cortina de concreto compactado en las capas que se fueron colocando durante la construcción. Es por ahí por donde se está fugando el agua que se está almacenando en la presa. Entonces se ha observado y se ha inspeccionado y que se ha determinado que las fugas están precisamente entre estas capas que no quedaron bien compactadas durante el proceso constructivo. Repito, no afecta nada la estabilidad ni la estructura de la presa. La siguiente, por favor. No presenta fracturas la presa, no presenta deformaciones, grietas estructurales. No presenta grietas estructurales. La Comisión Nacional del Agua ha estado revisando y revisa continuamente que desde el punto de vista de estabilidad y de resistencia estructural no tenga ningún efecto, ningún daño. Sin embargo, debido a un deficiente proceso constructivo en el 2010, presenta estas filtraciones que les digo que se presentan entre las capas que se fueron colocando durante el proceso constructivo, en las juntas constructivas y entre las capas de concreto. No hay riesgo para la población. Es necesario, sí, reparar las filtraciones para evitar la pérdida de agua. La siguiente, por favor. Hemos revisado técnicamente cómo evitar estas fugas en la presa. Se estudiaron diferentes soluciones, diferentes procedimientos para evitar las fugas y hemos encontrado que la solución más apropiada para evitar estas filtraciones es el sellado de la cara de la presa. Lo que está en rojo es una geomembrana que sellará las fugas que se presentan en la cara expuesta a la parte del almacenamiento de la presa. Considera que se han tenido experiencias de éxito en otras presas similares en el mundo. Cuando escogimos ese procedimiento para evitar las fugas, revisamos qué experiencias se han tenido en diferentes partes del mundo y encontramos que es un método que se utiliza en muchos lados. Se tiene experiencia de la colocación de esta geomembrana también en el proceso constructivo de la presa Santa María, en la taguía Aguas Arriba. Con este tipo de membrana se evitaron las filtraciones en la presa Santa María. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una presa, son muchas las que se han corregido con este procedimiento. En Mongolia, en 2007, se colocó este tipo de membrana. Los trabajos de impermeabilización consisten en colocar lienzos de geomembrana desde la corona hasta el nivel más bajo de la cortina, se termofusionan entre sí y se anclan en la parte de concreto y aseguran su funcionamiento y evita la formación de bolsas. Aquí vemos cómo se están colocando las tiras de geomembrana en una presa que se solucionó la impermeabilidad con este tipo de tecnología. Adelante, por favor. Estamos estudiando esto, estamos revisando ya el contratar el tecnólogo, la empresa especializada en esto. El proyecto de reparación considera que bajo ninguna circunstancia la presa dejará de suministrar el gasto de 500 litros por segundo que actualmente conduce el acueducto cuando está en operación, el acueducto del Realito. El tiempo de ejecución estimado es de 6 meses. Estamos en un tiempo conservador, se puede hacer en menos tiempo, porque se podrá colocar la geomembrana en la parte inundada de la presa. Quiere decir que independientemente del nivel de almacenamiento que tenga la presa, se puede colocar la geomembrana con buzos. Adelante, por favor. Lo que se refiere al acueducto, el Realito, sí señalar que la construcción de la presa, el Realito, fue hecha por la Comisión Nacional del Agua. En lo que se refiere al acueducto que señalamos en el principio de la presentación, el acueducto fue construido y es operado en modalidad de inversión privada parcial recuperable por un consorcio de empresas. ¿Sí? Se celebró un contrato de prestación de servicios. Fue el 9 de julio del 2009 entre la Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí y el consorcio ACUS Realito SADCB. Esto quiere decir que el organismo operador de San Luis Potosí y el consorcio ACUS son los responsables de la construcción, la operación y mantenimiento de este acueducto. Incluyó el contrato, el proyecto ejecutivo, la construcción, las pruebas de operación, conservación y mantenimiento del acueducto con una capacidad nominal de 1 metro cúbico por segundo. Durante toda la operación de este acueducto no se ha podido llegar a este
a esta capacidad de conducción de 1 metro cúbicos por segundo. Apenas se ha llegado a 500 litros por segundo. El acueducto se integra por una línea de conducción, como decíamos, de 132 kilómetros, 3 plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, una planta potabilizadora para conducir 1 metro cúbico por segundo en una primera etapa. No se ha podido llegar a esta primera etapa y abastecer 1 metro cúbico por segundo para llegar a los 6 tanques de brega. La empresa proporcionará a la Comisión de Aguas del Estado los servicios de conducción, potabilización y entrega de agua a los tanques. Una vez entregados el agua a la CEA, la Comisión Estatal de Aguas, ellos se encargan de distribuirlo hacia la población. La CEA verifica que la operación se realice conforme a los criterios, normas técnicas de contrato y supervisión, que el mantenimiento y conservación y prestación del servicio se realice con eficiencia y oportunidad. Bueno, como todos sabemos, el acueducto no ha cumplido las condiciones contractuales. Hablé con el gobernador de San Luis Potosí y me indicó que ya iniciaron con el consorcio, ya iniciaron los trabajos de reparación del acueducto. La vigencia de este contrato es de 25 años. De julio de 2034 se termina este contrato. Adelante, por favor. Como vemos, el 90% de las fallas recaen en un mismo tramo de 59 kilómetros en una tubería de concreto preesforzado de 1.22 metros de diámetro. La tubería inició sus fallas desde su puesta en marcha, observándose desgaste prematuro en su interior, grietas longitudinales y transversales. También en el acueducto, que trabaja a gravedad, vemos que solamente ha transportado 450 litros por segundo, o en el mejor de los casos, 500 litros por segundo. Nunca ha llegado a los 1000 litros por segundo asignados. El gobierno del Estado logró convenir con el consorcio el inicio de la rehabilitación, como les decía, lo cual se está llevando a cabo. Tan solo en el año 2022, el año pasado, se presentaron 24 fallas. Solo la mitad del año se pudo dar el servicio. Cada falla requiere al menos una semana de reparación y recuperación del servicio. Adelante, por favor. El consorcio es el primer responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante la vigencia del contrato, según lo establece el contrato de prestación de servicios. El mismo consorcio será penalizado si el acueducto funciona a un volumen inferior al 75%. Desde el punto de vista del cumplimiento del contrato, pues ya es necesario establecer las penas establecidas. Se observan tramos con fallas en los que se colocó tubería distinta a la especificada en el proyecto y se ha perdido el recubrimiento de las tuberías de concreto. Como es una concesión y está a cargo el consorcio de la operación mantenimiento, hemos pedido también, y lo platiqué con el gobernador del estado de San Luis Potosí, de hacer una inspección técnica para determinar las causas de las fallas del acueducto y proponer su solución definitiva. La CONAGUA participaría desde el punto de vista técnico. Esto lo tendríamos que realizar conjuntamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí. Adelante, por favor. El gobierno federal establecerá un convenio con el estado de San Luis Potosí para apoyar con el suministro de agua en carros tanque a la población en los casos en que falle el acueducto. Vamos a apoyar con carros tanque para distribuir a la población cuando el acueducto falle y esté en reparación. En apoyo al plan emergente que lleva a cabo el municipio de San Luis Potosí, el cual consiste en rehabilitar y poner en funcionamiento pozos que dejaron de operar por la construcción y operación del sistema hidráulico, la CONAGUA está otorgando las facilidades administrativas para la rehabilitación, relocalización y funcionamiento de pozos que no se encontraban en operación. Esto quiere decir que estamos apoyando al municipio, al gobierno del estado, para que durante el tiempo que se hagan las reparaciones y se tengan fallas en el acueducto, podamos establecer la operación de pozos que dejaron de operar en algún tiempo. Adelante, por favor. La CONAGUA solicitó a las autoridades locales incluir dentro del plan emergente acciones para la recuperación de caudales. También por instrucciones del señor presidente hemos estado en comunicación y establecer acuerdos para que el nivel de fugas que se tengan en la red de distribución de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, establecer acciones para reducir estas fugas en el municipio, en la red de abastecimiento de agua. Se harán inspecciones a cargo del personal técnico especializado, también coordinadamente con el municipio y el estado. Estudios de calidad del agua. Tenemos que saber qué ocasionó, cuál es la causa por la cual se ha deteriorado el recubrimiento de la tubería. Entonces también vamos a hacer pruebas de calidad del agua para ver si la calidad del agua ha influido en el deterioro de la tubería. El 22 de marzo del 23, la CONAGUA participó en una reunión en conjunto con personal de la Comisión Estatal de Aguas de San Luis
Luis Potosí y de Guanajuato, en la cual se explicó a los pobladores del Realito, Guanajuato, sobre las condiciones de la seguridad estructural y funcional de la presa, haciendo énfasis en que la cortina no presenta daño estructural y que para el tratamiento de las filtraciones se deberán realizar estudios de ingeniería, los cuales pues ya concluimos en lo que se refiere a reducir las filtraciones en la presa. Y realizaremos un diagnóstico técnico, como decíamos, para determinar las causas de las fallas en el acueducto y su solución. Aquí pues señalar dos, la siguiente por favor, es el final, sí. Señalar con precisión y categóricamente que pues, la presa no está en ningún momento en condiciones de falla ni de estabilidad, está desde el punto de vista estructural y de estabilidad en condiciones aceptables. Vamos a trabajar en la reparación de las filtraciones que se tienen en este momento en las fugas con el procedimiento que ya dijimos y que trabajaremos coordinadamente con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para hacer un dictamen técnico de la tubería y proponer al consorcio para que a la brevedad, ya están iniciando algunos trabajos, para proponer y que se realice a la brevedad la reparación de los 50 kilómetros de tubería que tiene fallas estructurales. Y por último, pues la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí, por el momento pues va a seguir teniendo el abastecimiento de la presa El Realito como lo venía haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, pues esa es la información. Vamos a preguntas. Quedó pendiente Yesenia Peralta y Julio Omar, nada más. Buenos días, compañeros, y buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y quiero comentarles lo siguiente. Hemos constatado la actividad económica que se está desarrollando en Tabasco como resultado de los proyectos de refinería, así como de los yacimientos importantes como Huesqui y Tupilco en Tabasco. Entre otros, estos dos son los de mayor capacidad de desarrollar importantes producciones de crudo y gas en la región. Dichos activos forman parte de la estrategia de Pemex enfocada al desarrollo de campos nuevos. Considera que estos yacimientos estarían en su capacidad de producción antes del término de su mandato. Dejaría bien constituido toda esta estrategia para yacimientos nuevos y de exploración en la región, lo que ha traído como consecuencia el incremento en el empleo y el desarrollo de todas estas estrategias que benefician a la región, y lo que también incluye que estos yacimientos podrían alimentar a todo lo que es el crudo para la refinería, sosteniendo entonces la producción, exploración y producción. ¿Qué se tiene preparado, señor presidente, para que estas estrategias al fin de su mandato queden protegidas para que no ocurra lo que ocurrió con las rondas y todo ese tipo de situaciones? Bueno, ya se ha invertido bastante en exploración de nuevos yacimientos. Estos campos a los que haces referencia son parte de esa inversión en exploración que no se hacía y resultaron campos con mucho potencial. Es decir, hay suficiente petróleo en estos campos de tierra, en Huimanguillo y en Comalcalco, básicamente. Y también está comprobado que hay suficiente petróleo en aguas someras, en las costas de Tabasco y de Campeche, en el litoral del Golfo. De modo que hay petróleo para varios años hacia adelante, porque se invirtió en exploración. Y lo que se está haciendo ahora es extraer lo que se necesita para recuperar lo que se deja de extraer con yacimientos, con pozos que ya tienen menos rendimiento, que ya están en declinación. Entonces se está incrementando al final la producción de petróleo, la extracción de petróleo. Ya Tabasco pasó de nuevo a ser el estado con más producción de petróleo. Ya se está extrayendo de Tabasco de 1.800.000 barriles diarios, el 60%, 55-60% ya se extrae de Tabasco. A eso se debe también el que haya auge económico, que sea el estado con más crecimiento económico en los últimos tiempos, con más creación de empleos, algo que no sucedía décadas. Tabasco llevaba 40 años sin crecimiento económico y sin empleo. La gente tenía que irse a buscar la vida a Cancún o al norte
del país, a las ciudades fronterizas y también a Estados Unidos. Esto ya cambió y está cambiando en todo el sureste, porque se está procurando que el crecimiento de México sea más horizontal, que no solo tengamos crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, sino también en el sur-sureste. Estaba desequilibrado el crecimiento económico y ahora se ha ido equilibrando, es decir, se ha ido volviendo más justo, más igualitario el crecimiento de la economía. Y tiene que ver pues con la inversión pública, porque nunca se había invertido tanto en el sur-sureste como ahora. Y esto ha permitido pues que haya empleo y que haya crecimiento económico. Hacia adelante tenemos que pensar en que ya no va a tenerse tanta necesidad de trabajo en industria de la construcción. Por ejemplo, no es lo mismo la fase constructiva de la refinería, que ha llevado a ocupar hasta 35,000 trabajadores diarios, a la fase operativa. Ya va a entrar en operación, ya está en periodo de pruebas la refinería y ya no se van a requerir tantos trabajadores. Estamos hablando de esos 25,000 trabajadores, se van a reducir a 2,000, 3,000 trabajadores que van a operar la refinería, con obreros y técnicos. Entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores que ya no tienen esa oportunidad de trabajo en la refinería? Pues se están abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, estamos construyendo 2 plantas coquizadoras también para la refinación del petróleo, para convertir combustibles en gasolinas, petrolíferos en gasolinas, básicamente combustol en gasolinas. Y para eso se requerían plantas especiales, estas famosas o llamadas coquizadoras. Cada planta de esta tiene una inversión del orden de 100,000 millones de pesos cada planta. Cuando llegamos al gobierno, en Tula estaba en proceso, parada, la construcción de una planta coquizadora. La gente de Hidalgo y de San Luis Potosí, también de Veracruz, seguramente se acuerda de cómo en el sexenio pasado transportaban tanques muy grandes, incluso que iban quitando puentes para poder transportar todo este equipo que se trajo por Tuxpan. Todo este equipo quedó ahí en Tula porque se presentaron problemas. Bueno, en una de estas plantas, esa planta coquizadora, estuvo trabajando Odebrecht. Entonces hubieron demandas, se invirtieron como 2,000 millones de dólares en la compra de equipo y en el inicio de la planta. Entonces cuando llegamos tuvimos que decidir qué hacer. Dejamos ahí la planta y los fierros que se conviertan en chatarra, o invertimos, desenredamos el problema y seguimos adelante. Entonces optamos por eso y estamos destinando alrededor de 3,000 millones de dólares para concluir esta coquizadora en Tula. Ya está en proceso, vamos a terminar la planta este año. ¿Esto qué significa? Pues que ahí están hoy trabajando de 3 a 5,000 obreros en esa coquizadora. Y al mismo tiempo también tomamos la decisión de crear otra planta en Salina Cruz, que ya está construyéndose, también de alrededor de 100,000 millones de pesos, 120,000 millones de pesos. Y hoy en Salina Cruz están trabajando también de 3 a 5,000 obreros. Entonces, los que trabajaban en Dos Bocas tienen ya estas opciones. Por eso también se hicieron estas inversiones. Además, es muy importante porque no cuesta lo mismo el combustóleo de las gasolinas. Entonces, con estas plantas, ese combustóleo que se produce en las refinerías se procesa y se convierte en gasolinas. Se le da un valor agregado a este producto petrolífero. Se generan empleos, pero hay otra cosa también importante. El combustóleo contamina más que las gasolinas que se están produciendo en estas nuevas plantas. Entonces, eso va a ayudar para que muchos trabajadores que tienen trabajo o que tenían trabajo en Dos Bocas puedan ocuparse. El Tren Maya está en su fase también de mayor demanda de trabajo, porque este año es clave. Ahí se requieren pues alrededor de 40, 50,000 obreros. Entonces hay posibilidad de que no falte el trabajo en tanto estemos nosotros y se estén construyendo estas obras. Hay que tomar en cuenta que es muy importante
importante la industria de la construcción porque rápido se generan empleos, se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador. Nada más que cuando se terminan las obras ya hay que pensar en otras, no dejar de invertir para seguir creando empleos y que se vayan también especializando los empleos que se van generando para que se tenga trabajo permanente. Entonces eso es lo que se está haciendo. Hacia el futuro, Tabasco, Campeche, el sureste, Chiapas, pues van a tener estos yacimientos, va a seguir la extracción de crudo. Esto, aunque no es industria de la construcción que ocupa mucha fuerza de trabajo, de una u otra manera sí es una derrama económica y sí ayuda a la economía regional y va a estar funcionando la refinería con alrededor de 2.500, 3.000 empleos directos. Bueno, también para que estos trabajadores operen en la refinería de Dos Bocas tenemos que construir pues alrededor de 500 viviendas para técnicos y para obreros especializados. Eso ya se está iniciando y eso también genera empleos, genera bienestar. Y luego pues ya los próximos gobiernos pues van a tener que seguir invirtiendo porque además es un buen negocio. El petróleo, los tecnócratas lo convirtieron en un mal negocio. Rockefeller decía, el Rockefeller mayor decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y luego agregaba, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo siempre es negocio porque es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza. Entonces, extraer un barril de petróleo por muy caro son 18, 20 dólares y hoy la mezcla mexicana de petróleo se está vendiendo a 73 dólares el barril. Entonces, ¿qué actividad económica deja una utilidad así? Se cuesta 18, 20 extraerlo y se vende en 73, 50 dólares de utilidad por barril. Eso nada más multiplíquenlo por 1.800.000, 1.900.000 barriles diarios, pues es un buen negocio para la nación. Por eso se convirtió en México, como en todo el mundo, en la gran tentación. Por eso querían privatizarlo y avanzaron, pero no lograron consumar el despojo, ¿no? De hecho, el presidente dejó de invertirse en la cuestión de exploración para no tener nuevos yacimientos. Por eso es la importancia de mi pregunta, de comentarle si va a tener una valoración importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca aún después de su mandato. Lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción. Iba en descenso, 14 años consecutivos, 15, perdiendo producción, año con año. Desde el 2004 hasta que llegamos, todavía el 19 cayó y a partir del 20 empezó a subir, empezamos a subir y de 1.700.000, no sé si tenemos la gráfica de Pemex de producción de petróleo y ahora debemos estar pues en 1.800.000, se ha recuperado y va arriba. Tenemos posibilidad de llegar cerca de los 2 millones de barriles diarios, porque hay yacimientos gracias a que se invirtió en exploración, que no se hacía. ¿Y saben dónde se invertían? En exploración y en producción. De hecho, también se ha descubierto que varios pozos fueron tapados, inclusive. Y no les importa. Sí, invertían en el norte, invertían en exploración, incluso en perforación con plataformas en aguas profundas. Chicontepec, en el caso de Veracruz, que sí hay petróleo, pero que cuesta mucho extraerlo, no con mucha cantidad de crudo. Pero ¿por qué invertían? Durante 20, 30 años, Pemex destinó la mitad de su presupuesto al norte, cuando el petróleo se encuentra en el sur y se abandonó la exploración. Y en tierra y en aguas someras, no en aguas profundas. ¿Pero por qué esta irracionalidad? Por la corrupción, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les importaba eran los contratos, aunque parezca increíble. Entregar contratos, muchos a empresas extranjeras, en Chicontepec, por ejemplo, entregaron contratos, no extraían petróleo, pero pagaban mucho por esos contratos. Por ejemplo, el gas en la cuenca de Burgos, le entregaron el contrato a Repsol. Supuestamente se iba a extraer más gas, no se extrajo más gas que el que ya sacaba Pemex, pero estuvieron como 10, 15 años con unos contratos onerosos
en donde Repsol hizo su agosto, cobrando sin que se produjera gas, sin que se extrajera gas. O sea, un fraude completo. Les pagaban a los técnicos españoles, directivos españoles, cantidades exageradas, sueldos en dólares, viáticos, de todo tipo. O sea, buenos negocios para las empresas extranjeras, empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para el patrimonio de los mexicanos. Todo eso es lo que ya se terminó y por eso se está rescatando a Pemex. Y es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les molestó muchísimo, ¿no?, lo de Iberdrola, porque va en contra de su política privatizadora. Pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y a padecer los consumidores, como en Europa, donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica, porque no hay en Europa empresas públicas, todo está privatizado y era el modelo que querían imponer. También en Estados Unidos está privatizada la industria eléctrica y también por eso padecen. Cuando hay heladas que congelan las líneas de gasoductos en Texas, hace relativamente poco, 3, 4 años, estaban padeciendo la gente del frío porque no había electricidad, porque no hay empresas públicas y no tienen una sola red nacional de distribución de energía eléctrica. Pueden tener energía eléctrica en un estado cercano, no afectado por una nevada, pero no pueden transmitir o no pueden conducir esa energía al estado afectado porque todo está privatizado. Entonces el modelo nuestro es otro y lo que estamos procurando pues es la recuperación de estas dos empresas públicas que son estratégicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que no estaban contempladas para que siguieran funcionando. ¿Cómo le llaman en el fútbol cuando están tirando los penaltis? ¿Muerte qué? Muerte súbita. Sí, era algo así, que poco a poco se fuesen arruinando. Avanzaron, lamentablemente. Por ejemplo, comentábamos que acabaron con la industria petroquímica, que era una industria de punta, de las mejores a nivel internacional. La acabaron. Y la refinería, bueno, dejaron las plantas con una capacidad de producción del 38%. Y durante 40 años, el tiempo que duró el periodo neoliberal, por la aplicación de esta política de pillaje y de saqueo, no hicieron una sola refinería porque no estaba contemplado. Siempre sostuvieron, no es negocio, es mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Siempre. Por eso sí han habido cambios. Y aquí está. Miren cómo encontrar. Aquí teníamos un mes de haber entrado al gobierno, 1.642.000 barriles. Pero esto venía de 3.400.000 en el 2004 y empezó a caer. ¿Por qué se llegó hasta 3.400.000? Porque con Zedillo decidieron intervenir los pozos de la sonda de Campeche, del campo de Cantarell, que era de los más grandes del mundo. Llegó a producir ese campo, 2 millones de barriles diarios. Entonces, para extraer más petróleo, decidieron de manera equivocada precipitar la producción, inyectando nitrógeno a los pozos y contaminaron los pozos con nitrógeno, con gas y tuvieron que empezar a quemar gas en grandes cantidades. Todo un desperdicio, pero además se empezó a caer la producción de Cantarell. Bueno, actualmente Cantarell debe estar produciendo de 2 millones de barriles, debe estar produciendo 120.000 barriles. Es lo más irracional que puede haber, porque ese campo pudo haber producido más si se hubiese explotado de manera racional. Esto los técnicos de Pemex lo saben bien. Bueno, entonces empezó la caída y llegó aquí tocamos fondo, aquí entramos y empezamos poco a poco, pero aquí empezamos con inversiones en exploración. Este es ya el primer trimestre de este año, 1.875.000. Y este es el 16 de marzo, que fue ayer, ¿no? ¿O cuánto? Sí. Un mes, estamos en abril. 16 de marzo, 1.915.000. Y este es el promedio del 23, 1.950.000. Y esto es lo que estamos pensando para el 24. No vamos a pasar en promedio de 2 millones de barriles, aunque tenemos yacimientos para extraer más, porque con esta producción podemos abastecer nuestras refinerías y lograr el propósito, que esa es la reconversión de la autosuficiencia, no vender crudo, sino procesar. Por eso la rehabilitación de las 6 refinerías, por eso la compra de la refinería Deer Park, por eso la nueva refinería de Dos Bocas. Esta es la histórica, ¿verdad?, que les hablaba yo. ¿Cómo se cayó? Esto es para que quienes nos están viendo
vayan conociendo acerca del daño que causaron los neoliberales corruptos, porque hay mucha gente que no tiene esta información. Además, pues no es fácil que se conozca. Por eso ya no querían las mañaneras, porque así ellos controlan la información. Ellos deciden qué informan y qué no informan. Y en el pueblo hay dichos, ¿no? Sabios. Mucha gente dice, es que no les conviene. Y es así, no les convenía. Entonces, pero esto es lo que hicieron. Y más toda la corrupción, porque aquí aprobaron la reforma energética y engañaron de que iba a llegar el dinero del extranjero pues a raudales y que esto iba a aumentar, iba para arriba. Y no, fue una mentira. Eso sí, para aprobar la reforma energética sobornaron a los legisladores del bloque conservador, para no hablar de partidos. Los maiciaron para que votaran a favor de la reforma constitucional. Eso está aprobado. El señor que está en la cárcel, que era director de Pemex, Lozoya, lo declaró, está en su expediente, que recibió órdenes de darles dinero a los legisladores, senadores, diputados. Maició. Entonces, afortunadamente, pues esto ya no está sucediendo, nada más que están enojadísimos, porque además de corruptos, son muy hipócritas, cretinos. Deberían de estar ofreciendo disculpas, no solo los corruptos, los funcionarios que permitieron esto, sino los que callaron en los medios de información, los que guardaron silencio con todo este saqueo. Afortunadamente, el pueblo de México es un pueblo sabio y supo decidir en su momento. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo sigue apoyando esto? ¿Cómo estaría el país? Nada más así. En el caso de... bueno, pon la otra. Pero ¿qué hubiese sucedido? Porque no estoy inventando nada. Estos son datos oficiales. Íbamos a llegar a importar crudo, petróleo crudo. Y lo mismo en la industria eléctrica. Pues y con todo el esfuerzo que se ha hecho luchando contra el Poder Judicial, que protege a las empresas particulares, no protege al pueblo de México, no protege a los consumidores nacionales, otorgándoles amparo para todo, poniendo sus obstáculos de todo tipo. En el caso de la Cámara, bloqueando los legisladores del conservadurismo corrupto todas nuestras iniciativas. Bueno, y no dejándonos nosotros ya la producción de energía de la Comisión Federal, después de tener el 100% de producción, de ser la única empresa que abastecía de energía eléctrica al país, hasta Cedillo, llegó con todo el esfuerzo nuestro al 39%. Si no tomamos la decisión de lo de Iberdrola y se les compran las 13 plantas para subir a 55% y otras cosas que van a permitir que incremente más la generación, la Comisión Federal de Electricidad. Si no hacemos eso, desaparece y todo por la corrupción. ¿Qué no es corrupción? El que se vendan los ferrocarriles nacionales y que el presidente que los vende, que vende las empresas, en este caso la empresa Ferrocarril Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles. ¿Qué no es corrupción eso? ¿No es deshonestidad? O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía y luego presidente y termina y se va a trabajar con Iberdrola de consejero. Y ahora lo que estamos viendo en el caso del expresidente Fox, eso sí ya es extremo. Y dicen que estábamos bien cuando estamos padeciendo no de una crisis, de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense el expresidente Fox obteniendo permisos para vender marihuana, además negándolo. No es cierto. Claro que es cierto. Se tienen las pruebas. Nada más que también por respeto, ¿no?, a un expresidente ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena, es bochornoso. Pero todo esto ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad, y que eso era lo que más dañaba a México. Eso es lo que daba al traste con todo. La causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia, de lo que no se trataba ni en las universidades, ni en la academia, mucho menos en las cámaras o en el gobierno. No se usaba, no se aplicaba, no se utilizaba la palabra corrupción. Ese no era el problema. Nos tenían o querían tenernos a todos volteando para otro lado. La prensa sobre corrupción, nada. En todo el periodo neoliberal. Nada, nada, nada. Ya estamos ahora viendo la devolución de 5,000 millones de pesos. Fíjense la historia. Está el señor Moreira de gobernador, su secretario de Finanzas, acumula esta cantidad que no es poca cosa, 5,000 millones de dólares, de pesos, 5,000 millones de pesos. Pero en ese entonces aumenta la deuda de Coahuila y
estaba la rivalidad PRI-PAN. Y empiezan los del PAN a denunciar a Moreira. Lo recuerdo muy bien porque yo andaba por todo el país y me molestaba muchísimo, ¿no? Porque todo era pura simulación para ganar votos, engañando a la gente de que eran distintos. Por ahí ayer vi unos carteles. Es interesante esto, aunque les moleste, ¿no? Pero es pedagogía política. A ver si encuentras unos carteles en donde aparecía, a ver si son reales, ¿no? No vaya a ser montaje. Aparecieron en la Cámara de Diputados el que es ahora presidente del PAN y otros hablando de fuera Moreira, unos carteles, a ver si, o sea, antes de que se arreglaran públicamente, porque el arreglo lo tenían desde tiempo atrás, pero allá en Coahuila, que habían elecciones, todo era en contra de Moreira, ¿no? Los panistas de allá y de acá, ¿no? Denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila. Incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira. Lo denuncian por corrupción. Gana Peña, y como traían el arreglo, como parte de la negociación entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración, tiene un nombre legal, el no ejercicio de la acción penal, el oficio de la procuradora de entonces del señor Calderón. Y en la calle, en los mítines, seguían los del PAN, fuera Moreira, y denunciándolo, ¿no? De repente detienen a Moreira en España y saca el oficio del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron. Pero es tan interesante esto. Estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses por primera vez 5,000 millones de pesos de esta época, de este tiempo. Está en las redes, lo vi, de eso. Eso. Nada más chequen, a ver, no vaya a hacer montajes. ¿Sí? El que está allá no es el presidente. ¿Sí? Fíjense, bueno, es real. ¿Sí? Bueno, esto es de esa época. En esta época también el periódico Reforma era el vocero. Lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces defendía solamente al PAN y entonces estaba en contra de los Moreira, el periódico Reforma. Diario, el norte, pues, de allá de Monterrey. Las vueltas que da la vida. Ahora resulta que son aliados. ¿No tienes una de los Moreira con el del PAN? ¿Y qué dice ahora el norte? Pues están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. ¿Cómo es esto? Afortunadamente, pues ya la gente va tomando conciencia, va despertando, y esto es lo que les molesta, porque no quisieran que se supiera nada de esto, que ya no se hablara de esto. Por eso quieren censurarnos, ya no quieren la mañanera. Solo una cosa más, presidente. El corredor interoceánico está considerado como una de sus obras prioritarias en este gobierno, el cual es un proyecto de impacto económico mayúsculo y sin precedentes en nuestro país, ya que no solo es un proyecto moderno que beneficiará a la economía nacional, sino representa un proyecto mundial que conectará las rutas de Norteamérica con Asia. Este proyecto había sido contemplado anteriormente por diversos presidentes en sexenios pasados, sin resultados efectivos, ya que debían enfrentar las presiones internacionales, así como los obstáculos sociales y ambientales, sin atreverse a llevarlo a cabo. ¿Qué puede comentarnos, señor presidente, al respecto, siendo que durante su mandato ha revivido este gran proyecto y que es una realidad a punto de arrancar con sus actividades? Y lo que sin duda traerá beneficios importantes en la economía, tanto regional y nacional, así como atracción de capital extranjero al paso por las rutas en territorio nacional, que serán una alternativa y una oportunidad para nuestro país por la alta demanda en el Canal de Panamá. Pues estamos en eso. Mira, nada más concluimos, ahí está la foto. Ahí están juntos ya, agarraditos de la mano. Pero no es el... Sí, este es el del PAN, es Moreira. Pero ya que estamos en esto, dice, bueno, sí, el hermano, sí, pero también fue gobernador. Fíjense lo que hacían. Termina un hermano de gobernador y entra otro hermano. Digo, le deja la gobernatura al hermano. ¿Estábamos bien? ¿Así era la cosa? ¿Eso es lo que debe suceder en el país? ¿Nos gusta eso? ¿O esto? ¿Qué es una promiscuidad política? ¿Que no cada partido tiene principios? ¿Que no cada partido tiene su programa de acción? Nada, pura simulación. Bueno, pero ya te contesto. El proyecto del Istmo es muy importante, es histórico. Porque es una zona estratégica, es la parte más angosta del territorio nacional para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es lo que significó el Canal de Panamá, que también tiene su historia, porque Panamá pertenecía a Colombia. Entonces, cuando empiezan a concebir el proyecto del canal, se promueve la independencia de Panamá. Esa es una historia también. Entonces, se separa
Panamá de Colombia y se hace el canal controlado por Estados Unidos durante mucho tiempo, un siglo, hasta que llega un buen presidente en Panamá, Omar Torrijos, y él lucha por la independencia de Panamá porque el canal no le pertenecía a Panamá, al país, era un enclave extranjero, estaba manejado por los estadounidenses, todo el canal, y Torrijos y muchos panameños patriotas, independentistas, dieron hasta la vida por esa lucha, y Torrijos le dio continuidad y logró. Porque pues en política, como decía Maquiavelo, cuenta la virtud, pero también la fortuna, la suerte. En Estados Unidos estaba de presidente Jimmy Carter, que todavía está con vida, ojalá salga adelante. Un hombre tolerante, liberal, demócrata, y llegó a acuerdos con Torrijos para la devolución del canal. Entonces, con Carter y Torrijos se firmaron los acuerdos para la entrega del canal, que ahora ya lo tiene Panamá y es su principal fuente de ingresos. Por eso hay que recordar a Torrijos y a Carter. Es interesante porque me contó una vez Gabriel García Márquez que los invitó Torrijos, a él y a Graham Greene, a ir a Estados Unidos el día de la firma de la entrega del canal, y llegaron jefes de Estado, creo que fue en los años 80 del siglo pasado. ¿Sí? ¿Cuándo fue lo de la entrega o la firma del acuerdo? Porque se llevó un tiempo más. El caso es que quienes van en el avión con Torrijos a la firma del acuerdo son dos grandes intelectuales, dos grandes escritores, García Márquez y Graham Greene. Y estaba en la cena que se ofreció, entre otros Pinochet, y me cuenta el finado Gabo, me contó, de que se la pasó toda la noche en la cena cuidando a Graham porque quería ir a donde estaba Pinochet y pegarle una cachetada. Porque Graham Greene era muy especial. No me voy a meter en esas. Gran escritor, los dos. 7 de septiembre de 1977, la firma. Fue en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y hubo una cena. Y dice Gabo que no pudo cenar porque estaba nada más cuidando a Graham, porque iba a ser pues un escándalo, ¿no? Estaban jefes de Estado de varios países en esa cena. Bueno, el istmo nuestro tiene una historia también, porque si ponemos un plano, un mapa del país, es algo parecido. Sí, entonces desde antes querían que se convirtiera como el canal en un territorio de dominio estadounidense. Es esto, son 300 kilómetros. Y pues es unir todo Asia con el Atlántico. A ver si lo corres un poquito, córrelo. Entonces es parecido. Aquí la ventaja que tiene el istmo con relación a Panamá es que la vuelta para la costa lleva más tiempo. Entonces aquí es directo de Asia. Los barcos consumen mucho combustible en sus costos para el transporte de las mercancías. Entonces, en una circunstancia especial, cuando la guerra de reforma se llegó a plantear un acuerdo que se le conoció como el Acuerdo McLean-Ocampo, por Melchor Ocampo McLean, que era jefe de Estado en Estados Unidos. Afortunadamente, esto iba a significar un apoyo ante la invasión francesa. Afortunadamente, el Senado estadounidense no lo aprobó y eso nos evitó muchos problemas. Hay que verlo en las circunstancias tan difíciles en que enfrentaban los liberales a los conservadores y el asedio del imperio, la monarquía francesa, para tener dominio de nuestro país. Ya nos habíamos liberado de España, pero querían de nuevo volvernos colonia. Entonces, en esas circunstancias es que se da. Lo nuestro ahora es revivir ese proyecto que, si pones de nuevo el mapa, lo intentó Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le tenía, además de ser originario de Oaxaca, le tenía pues una atención especial, un afecto especial al istmo. Se cuentan historias, yo no voy a repetir, pero él lo que hizo fue construir el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. Eso lo hizo Porfirio, con la misma empresa constructora que hizo el puerto de Veracruz, Pearson, que era el dueño de la compañía El Águila Petrolera y tenía con él muy buenas relaciones. Fue el que hizo también aquí en la Ciudad de México la obra del Gran Canal del Desagüe para empezar a quitar las aguas de la Ciudad de México y sacarlas hacia Hidalgo. Es la primera obra hidráulica y la hace también esta empresa. Entonces, no solo hace los puertos estos, sino hace el ferrocarril, construye el ferrocarril del istmo. Igual Pearson. Y Pearson tenía aquí en Minatitlán la refinería del Águila y todas las tierras concesionadas para la explotación del petróleo. Bueno, ¿por qué no tuvo éxito, en aquel entonces el proyecto? Que es muy parecido a lo que estamos nosotros ahora
ahora haciendo, porque en aquel entonces Asia no tenía el auge económico que tiene ahora. Tan es así que durante mucho tiempo pues fue Veracruz el principal puerto mercante y el principal puerto del país. Ahora el principal puerto mercante es Manzanillo del Pacífico, porque China se convirtió en la fábrica del mundo, todo el desarrollo de Asia. De ahí que nosotros estemos impulsando este proyecto que va a permitir una comunicación más directa a Estados Unidos, a la costa este de países de Asia, y por eso estamos invirtiendo en ampliar el puerto de Salina Cruz, porque ya también es un puerto pequeño, construido hace 100 años, que requería ampliación, y se está haciendo una escollera, un rompeolas de 1,5 kilómetros mar adentro, para darle más estabilidad al puerto y también que tenga más calado, más profundidad para la entrada de barcos muy grandes. Y estamos también modernizando el puerto de Coatzacoalcos, desasolvándolo, y en todo el corredor, estamos rehabilitando también el tren, que va a ser de nuevo tren de pasajeros y tren de carga. Y en todo el corredor ya tenemos a la orilla de la vía del ferrocarril, tenemos 10 terrenos para parques industriales, con el propósito de que se puedan instalar plantas para producir mercancías, para ensamblar mercancías y también crear empleos, que ese es el propósito, que tiene que ver con la coquizadora de Salina Cruz, la modernización de la refinería de Salina Cruz, con la modernización de la refinería de Minatitlán. O sea, es todo un desarrollo del sureste, ¿no?, del país. Pero sí es muy importante este proyecto. Nosotros vamos a más tardar en 2 meses ya a licitar la entrega de los terrenos para los 10 parques industriales. La Secretaría de Economía va a lanzar la convocatoria para que los interesados participen. Hay energía eléctrica renovable. Una de las plantas que se adquirieron a Iberdrola está ahí. Es un parque eólico de generación de energía en el Istmo. Hay agua, gas, que es muy importante, internet, ¿sí? Y hay un programa también de desarrollo para los pueblos. Estamos ayudando en programas para el bienestar de los pueblos del Istmo. Mañana precisamente voy a Juchitán, porque vamos a poner en práctica el sistema IMSS Bienestar de hospitales en Oaxaca. Entonces eso es lo que está haciendo. Iniciativa para la inclusión financiera rural, ¿no impacta el tema de la autosuficiencia alimentaria? No. Gracias, presidente. Julio Mar. Vamos a... Sí, antes de que se acabe. Muchas gracias, presidente. Me hizo un motín emocional ayer, porque dice que ya lleva meses y que no pregunta. Un mes, casi. ¿Cuánto? Bueno, ya casi ha completado el mes. Pero ahí está, vamos. Gracias, presidente, muchas gracias. Julio Mar Gómez, denunciando la corrupción, informando la transformación. Presidente, en las fronteras del país se reconoce la labor que se hace para limpiar y eliminar la corrupción que se dio a lo largo de muchos años en los puntos aduanales. ¿Tiene pensado alguna estrategia contundente a corto plazo para que la zona roja de Tamaulipas no afecte el trabajo que ha hecho en la región? Se habla de mucho del regreso con la elección del senador José Ramón Gómez Leal sobre los huachicoleros fiscales y de hidrocarburos ya buscados por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que a cuentas solicitó a Luis Rivera y a su hermano y también a los hermanos Carmona. Bueno, uno de ellos recién asesinado y otro prófugo de la justicia, pero a quienes ahora señalen y responde la viuda de ellos, Perla Charaza McDonald, a quien se le ha visto casi ya sentarse en la silla de la administración de la subdirección de aduanas de Reynosa, pues el cual se maneja todo el contrabando en dicha aduana, como se ven en algunas fotos de redes sociales que circulan comidas y en reuniones. Esto, presidente, pues parece ser que es un retroceso a la lucha, y si es posible que el titular de aduana, Rafael Marín, podría hacer caso omiso a todas estas relaciones que existen en Tamaulipas. ¿Qué plan tiene para acabar de una vez por todas con la presencia de esos grupos en las aduanas del norte del país que siguen afectando aún en estas fechas en las aduanas, sobre todo en Tamaulipas? Bueno, es buena la pregunta porque ayer hablábamos de esto, de las aduanas. No sé si tienes ahí el cuadro de lo que nos enviaron los ingenieros militares, sí, de lo que se está haciendo. Ya hay un plan de mejoramiento de todas las aduanas del país, de las aduanas del norte, y Tamaulipas tiene un trato especial porque se van a construir instalaciones, se van a equipar las aduanas y
se están limpiando, se está moralizando. Ya se tomó la decisión de que sea la Secretaría de la Defensa la que maneje todas las aduanas de la frontera. Entonces ya no va a haber aquello de que políticos, ¿no?, o con influencia, lo que siempre sucedía. Ya sabemos del que jugaba dominó con el presidente Ruiz Cortines, ¿sí?, y que lo sonsacaron y que para que le pidiera que le diera una aduana. Y le dijo Ruiz Cortines, pues sí, te voy a nombrar, nada más que ya no vamos a poder seguir jugando dominó, porque ya vas a ser funcionario y vas a tener que tratar con el secretario de Hacienda. Entonces le dijo don Adolfo, tú decides, la aduana o jugar dominó con el presidente. Y ya resolvió seguir jugando dominó con su amigo, con el presidente. Pero hay muchas anécdotas sobre eso, porque era, no me des, ponme donde hay. Una ocasión también alguien le dijo a un presidente, quiero ser celador. El celador es un agente de aduanas, un administrador de aduanas, un trabajador de aduanas, para que sepamos de qué se trata, ¿no? Y el presidente escuchó que quería ser senador. Su amigo, ¿quiere ser senador? Sí, vamos viéndolo. No quiero ser senador, quiero ser celador. Fíjense, porque la aduana era un botín. Así estaba concebido hasta ahora que llegamos, porque no faltaron quienes me pidieron aduanas, nomás que los mandé al carajo. Ya saben que el carajo no es ninguna grosería, ¿no? Es la casita, el cuartito donde mandaban a los marinos que se portaban mal allá en el mástil. Eso se conocía como el carajo. Entonces, vete al carajo, te vas a ir al carajo. Sí, porque después nos van a acusar de que estamos dando malos ejemplos con groserías, ¿no? Pero ya eso se terminó. Entonces, ya las aduanas de los puertos marinos, las aduanas terrestres, fronterizas, la Secretaría de la Defensa. Y aquí está toda la descripción sobre el financiamiento de Sedena, los proyectos que se están llevando a cabo. Es un área de 61.8 hectáreas, una inversión estimada. Esta es solo la aduana. Este es en Nuevo Laredo, 3.359 en 12 meses. ¿No tienes otro cuadro que mandaron? Sí, sobre las obras, sí. Entonces, estas son las obras. Pero no están todas aquí, nada más es el Laredo. Pero es que sí hay inversión, toda la frontera. ¿La tienes? Es que es Matamoros, es Reynosa, es Nuevo Laredo, pero nada más en Nuevo Laredo es una inversión de 6.337 millones. Y esto es lo que incluye construcción de un regimiento de caballería motorizado y su unidad habitacional militar, construcción del edificio corporativo de la agencia aduanal, una sección aduanera llamada Las Américas, otra sección aduanera Juárez Lincoln, una sección aduanera Comercio Mundial. Todo esto es la construcción a cargo de los ingenieros militares y toda la administración, la operación a cargo de la Secretaría de la Defensa. Pero así igual está el caso de Matamoros y de Reynosa, de modo que no hay injerencia de políticos. Y también aclaro algo, ¿no? El senador que ganó, yo tengo de él una buena impresión, a pesar de que tenían relaciones familiares con el gobernador que salió, ¿no? Pero en las familias pues hay de todo, ¿no? Y no se puede juzgar ni siquiera a un hijo por la actitud del padre, ni al padre o al abuelo por la actitud de un hijo o de un nieto, o sea, o la actitud de los hermanos, o sea. Y yo tengo la imagen de que este es un senador bueno, pero además ganó la elección, creo que con 70% de los votos. No tienes el resultado electoral de la elección extraordinaria de senador en Tamaulipas. Entonces la gente lo tiene en buena estima, y vamos a estar pendientes pues de que cero corrupción, o sea, cero impunidad. Y sí, como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor. Entonces queda la mala costumbre y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y ahí están queriendo meterse y hacer chanchullos, sacar provecho personal, transar, porque hay algunos que sí se corrigen, ¿no? Pero hay otros que no tienen remedio. Es un poco lo que decían allá en mi pueblo, que gallina que comía huevo ni que le quemaran el pico. O sea, hay unos que ya es una enfermedad, el dinero, una ambición desmedida. Ya, como decía Hidalgo, el dinero es su Dios de muchos. Miren, esta es la elección que hubo.
sacó 429,000 votos en la elección. Es que se quedó sin un senador Tamaulipas que falleció, un senador, muy buena persona también, y con su esposa, sí. Y hubo una extraordinaria, fue en febrero, 22 de febrero, hace poco, sacó 429,000. Y en segundo lugar, la Alianza Conservadora, 130,000. Esto también lo estoy dando a conocer porque ni modo que en los medios. ¿Será que en el Reforma lo sacaron esto? No sale eso. Gracias, presidente. En otro tema, en tan solo 14 días y contando, ya se estará realizando la deseada avenida Nicolás Tamaral en Los Cabos, en Baja California Sur. Es por ello que el gobernador, a través de un servidor, el gobernador Víctor Castro, le envía un saludo y un agradecimiento. Dicha obra traerá beneficios a la sociedad cabeña, por lo que el presidente municipal, Oscar Les Castro, también le envía un sincero agradecimiento por tan importante obra. Y también hablando de parte de Conagua, por la desaladora, que se está realizando ya el proyecto prácticamente gracias al impulso federal, estatal y pues municipal. Y para también reforzar el abastecimiento de agua potable, el alcalde de Los Cabos van a realizar represas, construcciones de represas de aguas broncas para retener y mantener los mantos acuíferos. Y pues un agradecimiento ahí. Presidente, el turismo en México ha crecido. Los Cabos ha aumentado sus vuelos con llegadas de extranjeros de los países vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay un pequeño detalle en que se puede resolverse tan solo con un poco de voluntad. En mi recorrido durante el tianguis turísticos del mes pasado, entrevisté a operadores hoteleros y restauranteros y a la directora de turismo de Los Cabos y me mencionaron que en el aeropuerto de San José del Cabo existe un cuello de botella en la llegada, ya que por falta de instrumentos de revisión, así como de personal, tanto el Instituto Nacional de Migración, Sedena, Agricultura, Guardia Nacional, no se dan abasto en las revisiones de llegada de los vuelos y es muy tardía la salida del aeropuerto en los vuelos de llegada. Ya se ha solicitado eficientar este mal sabor que deja el turista que va llegando a este destino turístico, por lo que el sector de la rama turística pudiera, a través de usted, ayudar a que se resolviera ese punto de cuello de botella que se forman muchísima gente si no alcanzan a llegar, a salir con tiempo. Sí, lo de el agua lo tenemos que seguir resolviendo. La calle Tamaral se va a abrir. Yo creo que ya se le transfirió el dinero al gobernador o al presidente municipal, no sé a quién, pero ya estamos cumpliendo con ese compromiso. Es una calle importante para Los Cabos. Y qué bueno que planteas lo del aeropuerto, lo vamos a ver, porque sí, es un destino turístico que tiene mucho auge. Los Cabos, toda Baja California Sur, está al mismo nivel de Cancún. Sí, claro, es menor el área pues turística, pero llegan muchos turistas extranjeros, muchos vuelos, y tenemos que ver eso y también seguir atendiendo el crecimiento poblacional de Los Cabos, porque pues han ido en busca de trabajo mucha gente de todo el país. Ahí hay muchos guerrerenses, oaxaqueños, sinaloenses, mucha gente que ha llegado a buscarse la vida, a trabajar honradamente y crecen las colonias populares, se requieren más escuelas, más infraestructura, agua, drenaje, vivienda, calles, centros de salud. Entonces, todo eso lo estamos contemplando. Ya resolvimos el problema de la energía eléctrica porque es tanto el crecimiento que no daba abasto la generación de energía eléctrica. Ya se resolvió, ya no hay problemas de apagones en esta temporada como anteriormente sucedía. Estamos pendientes. Compramos una planta también de generación de energía allá en La Paz y vamos a seguir resolviendo los problemas. Y vamos a ver esto. Se lo voy a encargar al director, al secretario de Comunicaciones, que lo vea. Presidente, sí. Presidente, por última parte, existe un problema sindical en la Cámara de Senadores. Me han hecho llegar a través de un servidor pruebas de corrupción y demás de contra de la ciudadana Berta Orozco Márquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, quien ostenta el cargo desde el 2010 y recientemente ha sido nombrada magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que está incurriendo en un conflicto de intereses por ser juez y parte. Así me lo hicieron saber personal sindicalizado y que de igual manera esta líder sindical ha sido protegida por los senadores Ricardo Monreal, José Ana Rosés, Lilia Margarita Valdés Martínez, Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTC, y Plácido Humberto Morales Velázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La estructura sindical, presidente de la Cámara de Senadoras, le solicita a usted que los antes mencionados dejen de intervenir en la vida interna del sindicato, que a través de las autoridades correspondientes se indague a fondo el caso y se aplique la ley contra
las y los responsables. Son muchísimos los actos de corrupción que no tiene sentido señalarlos, pero sí le hago entrega de información y del maltrato de la convivencia de los sindicalizados. Por lo que la intención es para que se pare ya la violencia contra el personal, se respete la ley y se deje de solapar las injusticias, por lo que hago entrega de solo una parte de las peticiones que por derecho le corresponde. Presidente, conozco que se trata de otro poder, pero si podría instruir a la Secretaría del Trabajo para hacerles justicia a tan antaño problema del sindicato de la Cámara de Senadores y que a decir verdad, tal como me lo dijeron, ninguno de los que mencioné vio por sus derechos. Gracias, presidente, por parte del sindicato y que ojalá que la Secretaría pudiera ver en ese sentido. Se lo encargamos a Luisa María, alcalde, se lo encargamos y nos deja la información. Miren, dos cosas quiero contestar. Lo de la financiera rural, se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa, y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente, desde Banrural, que era bandidal. Y el caso de la financiera rural ya estaba dañada desde que llegamos, porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos y queremos cerrarle la puerta a todas esas tentaciones. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a los productores? Pues se establecieron precios de garantía, porque para el productor, si su producto, ya sea maíz, sea frijol, sea leche, tiene precio, con eso se le ayuda, porque si va a venderse a buen precio el maíz que siembra, ahora vamos a comprar 1 millón de toneladas de maíz en Sinaloa con precio de garantía, alrededor de 7 pesos el kilo, 7,000 pesos la tonelada. Si se tiene buen precio, el productor consigue recursos. Si tiene familiares en Estados Unidos, nuestros paisanos le ayudan para pagar la maquila, la renta del tractor, consigue la semilla, consigue el fertilizante. Si hay precio, se anima a sembrar, invierte, porque si no ve compensado su esfuerzo, no saca ni lo que invierte. Entonces, lo principal es garantizar precio al productor. Y eso ya lo tenemos resuelto con los precios de garantía. Para maíz, para frijol, para trigo, para leche, para los básicos. Y de esa manera se está ayudando. Segundo, ya vamos a entregar este año 1 millón de toneladas de fertilizantes de manera gratuita a 2 millones de productores, pequeños y medianos. Directo. Ya lo estamos haciendo. Eso es apoyo directo. Tercero, se le entrega a todos los productores, también a 2 millones de productores, un apoyo directo en efectivo. Entonces, por eso tomamos la decisión de cerrar la financiera rural, porque no queremos intermediación y no queremos influyentismo y corrupción y carteras vencidas y rescates, y todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar la financiera para el bienestar, que ya se creó. O sea, si alguien quiere un crédito pequeño, con la financiera para el bienestar. Poco, porque también eso era lo otro, la financiera rural era para apoyar a los machuchones, porque no solo las organizaciones campesinas o los líderes sacaban provecho, también los productores influyentes. Entonces, los apoyos al campo no solo van a seguir, sino que son más que antes, para que quede claro. Porque si leen el Reforma, pues van a quedar un poco confundidos, porque el Reforma no informa, manipula. Y lo otro es acerca de Notimex, que me preguntaron. Se está llegando a un acuerdo, porque la verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a Denise y a otros, a muchos, etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores. Ya que no exista eso. ¿Se extinguirá Notimex, presidente? Sí. Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación. Puesto que se ejerció en estos 3 años, también se va a dar cuenta de... Sí, de todo. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó. Unos a favor, otros en contra, o sea, y ya. Unos a favor de San Juana, otros en contra, ¿no? Entonces nosotros somos jueces. Vamos a esperar. Es que ojalá y se haya
haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olviden las cosas. Ya ven cómo hasta los priistas y panistas se agarran de la mano. Sí. O Jesús, aquí, yo lo hago el informe. O sea, para que no venga aquí y vuelva otra vez, ¿no? Porque tiene muchos seguidores ella, y también hay quienes no la ven con buenos ojos. Porque consideramos de que se podía llegar a un acuerdo y es una periodista buena. Ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad y es muy aburrido que pensemos todos de la misma manera. No debe de haber pensamiento único. Entonces yo, por ejemplo, le tengo respeto, le estimo y la considero buena periodista. Pero hay quienes dicen que no, pero pues cada quien es libre. Y yo siempre digo lo que pienso. Todavía no sabemos, pero en una de esas sí. O sea, no en el gabinete, pero invitarla porque yo la considero, o sea, respeto a quienes opinan distintos, ¿no? Pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista, pero pues hay quienes opinan distinto, los respeto mucho. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores. Esa es la instrucción. ¿Presidente, es para dejar mayor recurso a la siguiente administración? No, es que tenemos que ahorrar en todo. Era muy grande el aparato. El gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era para el gobierno. Era un plan con maña, porque si el presupuesto se le quedaba al mismo gobierno, el gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción. Era como una iguala, como maiciar al gobierno para que estuviese al servicio de una minoría rapaz que se dedicaba a hacer jugosos negocios, a comprar bienes de la nación en remate, como lo hicieron, a conseguir contratos de obras, de servicios jugosísimos, a robar. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Ayudar, facilitar todo eso. ¿Qué hacían los diputados durante todo el periodo neoliberal? ¿Qué hicieron? Modificaron la Constitución para ponerla en correspondencia con las necesidades que tenía la minoría que se dedicó a saquear al país. Si ustedes hacen un análisis de todas las reformas a la Constitución que se hicieron durante el periodo neoliberal, todas fueron para beneficiar a particulares. Todas. Bueno, se tuvo que modificar la Constitución para entregar los bancos. Se tuvo que modificar la Constitución para entregar la industria eléctrica. Se tuvo que modificar la Constitución para entregar las minas. Se modificó la Constitución para entregar las pensiones de los trabajadores a las Afores. Todo eso. Hagan una revisión. Todo el Congreso al servicio de una minoría. Y el Poder Judicial ya ni hablamos. Entonces el gobierno, el Ejecutivo, lo mismo. Bueno, al grado de que los presidentes iban a trabajar a las empresas. Una degradación completa. Y todo eso consumía muchísimo dinero. Ejemplo, lo repito. Ya he dicho que un escritor no debe repetir, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir y repetir. Porque su propósito es pedagógico, es crear conciencia, informar. Cuando yo tomé la presidencia, costaba al pueblo mantener la presidencia 3.600 millones de pesos. Hoy cuesta 500. O sea, 3.000 millones de ahorro. ¿Y qué? ¿Era mejor la presidencia de antes? Pues no somos nosotros mejores, cuando menos estamos iguales, ¿no? Y le costamos menos al pueblo, a nuestro trabajo. ¿Por qué costaba tanto? Que imagínense cuánto se gastaban nada más en viajes, cuánto en sueldos, en los lujos. Bueno, el Estado Mayor, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Aquí estarían, ustedes no estarían así, más allá. Una vez, ¿se acuerdan que entró alguien y vino hasta acá conmigo? Que se metió y 8,000 elementos para cuidar al presidente, un exceso. Pero no era tanto de cuidarlo, que no le hicieran nada. No. Era parte de la fantochería. O sea, era sentirse muy poderoso, olvidando que el poder es humildad y solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, eso es, pues, ahorrar en todo esto. Y quedan muchísimas cosas. Todas estas oficinas que crearon, nuevas, que no tienen ningún sentido. Está el debate que el Senado no nombra a los de la transparencia, sí. Sí. Pero digo, lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Les voy a dar una repasadita. Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos, que habían ayudado a Fox en la campaña. Luego
Sí, lo de la Casa Blanca, pero lo de Odebrecht, que también declararon que el expediente era secreto. El Instituto de la Transparencia. Y últimamente, porque aquí oficio y oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para estar contestando todo, hasta de cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento. No exagero lo que les dice. Y todavía hace unos días, en la última sesión que tuvieron, que si mi título y mi tesis, porque están así, pues ¿cómo no van a estar enojados? Deben de estar ganando como 120,000 pesos mensuales, más viáticos, y ni se despeinan. Esos llegan a trabajar, llegan a la oficina como a las 9 o 10, pasan primero a desayunar, a hablar mal del de Macuspana, ya después llegan a las 10, a la 1:30, ¿no? A comer, regresan a las 5 si es que regresan. ¿Ustedes creen que trabajan el sábado y el domingo? No, pues es una beca. Y todavía se enojan. ¿Cómo? No, yo no me meto en eso. O sea, yo lamento que existen esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción, y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción. Pero además cuesta. ¿Saben cuánto le cuesta esa oficina al pueblo de México mantenerla? 1,000 millones de pesos. ¿Qué no existe la oficina de la función pública? ¿Qué no existe en el Poder Legislativo? Primero, la facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto. Por eso existe en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué no existe? La Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué no existe? La Fiscalía General de la República. ¿Qué no todas las dependencias del gobierno federal y organismos del Poder Judicial y del Poder Legislativo están obligados a informar? Existen las contralorías casi en cada oficina. Contiene la información, nos dicen que está reservada a las propias dependencias. ¿Cómo se va? No, nosotros no reservamos nada. Nada. No tenemos nada que ocultar. Pero eso se resuelve haciendo una modificación en la Constitución, estableciendo de que la oficina que no informe, ¿sí?, comete delito grave, o el funcionario que no informe comete delito grave, que puede ser juzgado. ¿Para qué un aparato burocrático? Es que todo lo convertían en aparato burocrático y así le daban trabajo. Bueno, ¿quiénes están ahí? Puro recomendado de Aguilar Camín, de Krause, de los rectores, de influyentes. No, pero además los recomendaban los jefes de las empresas, de las corporaciones, y estaban al servicio de ellos, y el pueblo les paga. O sea, les paga el pueblo para que estén en contra del pueblo. Pero da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera, porque nos ahorramos los 1,000 millones. No, que se resuelva en definitiva. O sea, que se busque la manera de que la ¿cómo se llama? La Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, se haga cargo de esa función. No, ya los que vengan, yo ya no me meto en eso, pero sí, no me puedo quedar callado, porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Fíjense, crearon todo eso cuando Salinas quitó del Código Penal el que la corrupción era delito grave. O sea, desde Salinas la corrupción no era delito grave, y estos creando organismos supuestamente para combatir la corrupción. Sí, que hagan lo que consideren, o sea, pero díganme para qué ha servido, y ha costado muchísimo, y hay muchos aparatos. Es que no le llegaba por eso nada al pueblo, no le llegaba el presupuesto a la gente. ¿De dónde sale el dinero para que los adultos mayores tengan pensión? Pues de los ahorros, de que ya los presidentes, expresidentes no tienen pensión, de que ya los altos funcionarios públicos no tenemos servicio médico particular, de que no tenemos caja de ahorro especial, de que no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios. Yo la camioneta que utilizo fueron las que heredé, y así en general. Pues así es que ahorramos, pero sí molesta, ¿no? ¿Cómo va a ser que el Poder Judicial tenga 20,000 millones de pesos en un fideicomiso y que con ese dinero paguen viáticos, prestaciones, que al final un ministro llegue a ganar 3 veces más que el presidente? 3 veces más. Y ellos, que debían de cuidar el cumplimiento de la Constitución, ¿qué no saben que en el 127 de la Constitución está establecido que nadie debe ganar más que el presidente? ¿No lo saben los ministros? Ahora sí que, como dicen los abogados, les tengo que leer el artículo. O sea, ¿cómo permitir eso? Y que como son marrulleros, no todos, pero la mayoría sí, pues ahí le buscan, ¿no? Que el fideicomiso por acá, que el amparo aquí, que encubrir partidas, ocultar presupuesto. ¿Qué voy a andar yo metiéndome en eso? Nada más que les debería dar vergüenza.
vergüenza. ¿Dónde están los principios juaristas? Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto es servicio público. Que quiera hacer dinero, que se dedique a actividades privadas. Eso es legal, es legítimo. Pero aquí no es para hacer dinero, aquí es para servir. Entonces defienden sus cargos, pues, con todo. O sea, como los periodistas, ya que andamos hablando de estos temas. Ustedes, en promedio, ¿cuánto ganan? 30,000 mensual. Promedio. Bueno, 20, pues, en promedio. O sea, ¿cómo se van a comparar con Loret de Mola? ¿Cuánto gana en promedio Loret diario? Digo mensual. Como 2 millones. 2 millones. El otro señor que cobra en Estados Unidos, famoso, Jorge Ramos, 10 millones mensuales. Y ustedes en promedio 20. Pero ustedes son... Me quito el sombrero frente a ustedes, y, aunque no coincidamos con la compañera del proceso, que no coincidimos, o sea, porque ella está en su función, no tenemos por qué coincidir, o con Sara, que es tan buena persona, con todos, con cualquiera de ustedes. Pero mi respeto para usted, mi respeto. Ojalá y todos los medios estén en manos de periodistas, pero no están en manos de empresarios, de puro potentado, puro machuchón. Y el periodismo, pues, no es el oficio noble que debe ser, sino que lo utilizan como medio de presión para sacar rajas, para sacar prebendas, para obtener contratos, para acumular riqueza. Todo esto que le estaba yo hablando de Coahuila, ¿no? Que el Reforma o el Norte, ¿no? En contra de los Moreira. Ahora revisen el Norte, a ver si están en contra de el candidato de los Moreira. No, ahí no. Ya hasta de nuestros amigos de Milenio, que no se llevan, ¿no? No se llevan bien, Milenio y Reforma. Pero en el caso de los Moreira, ahí están juntos, porque están los contratos de publicidad. Yo iba a Coahuila y era asedio, una agresividad de los medios. Les estoy hablando de hace 20, 15, 10, 5 años. Todas las preguntas tendenciosas, porque todos los medios controlados por el gobierno del Estado, subvencionados, todos, periódicos, radios, los canales de televisión. Bueno, si voy hoy, es lo mismo. ¿Cuánto cuesta eso? 2, 3 mil millones al año, esa publicidad. Entonces hay que cambiar. Esos son de los pendientes, que ahora hicieron una reforma para controlar lo de la publicidad y hubo presión para que no se incluyera a los estados y se tuvo que cambiar. Se aprobó sin eso. Ahora, sí hay control federal, pero los estados son libres y soberanos, porque eso fue lo que dijeron. Libres para repartir chayote. ¿Cómo? No. Ojalá y no voy a estar vetando todo, pero pues realmente se debe de controlar. Hay muchísimas necesidades en los estados. No es posible que se utilice tanto dinero para la publicidad en general de los gobiernos en todo el país. Pero sí es mucha presión por el dinero. Y lo peor de todo es que toda esa publicidad pagada por el gobierno tiene un propósito faccioso. Es apoyar a un partido, es apoyar a un candidato, es no tocar a la autoridad ni con el pétalo de una rosa. En el país, a mí me pueden cuestionar, en Chihuahua, en cualquier lugar. A la gobernadora, yo voy a Coahuila y me cuestionan. Bueno, cuando queríamos resolver lo del problema del agua, que estamos resolviéndolo, una campaña en contra, pero al gobernador, no, intocable. Hagan el estudio. O sea, y lo que no suena lógico, suena metálico. Vamos a desayunar.